las telecomunicaciones modernas permiten enviar mensajes a cualquier parte del mundo de forma segura y privada. Pero la computación cuántica podría acabar con esto dentro de poco. En los vídeos anteriores hemos explicado dos de los pilares de la criptografía moderna: los números primos y los números pseudoaleatorios. Por un lado, los números primos permiten crear claves secretas para comunicarte con cualquier persona del planeta. Por otro lado, al mezclar estas claves secretas con números pseudoaleatorios, puedes cifrar un mensaje eliminando todos los patrones que permiten descifrarlo. Para un ordenador tradicional, los mensajes cifrados parecen un montón de letras al azar, y no sabrá cómo descifrarlo. Además, como no conoce la clave secreta, lo único que puede hacer es probar todas las claves una por una hasta descubrir la correcta. Eso no hace que la criptografía moderna sea infalible, pero el tiempo para encontrar una clave secreta es tan grande que podemos decir que los mensajes modernos son indescifrables. Por desgracia, un ordenador cuántico puede adivinar una clave secreta en mucho menos tiempo. Pero, ¿cómo lo hace? Entender cómo funciona la computación cuántica es complicado. Si no estás acostumbrado a la mecánica cuántica, algunas cosas pueden sonar a magia. Y quizá esto sea una buena idea. Antes de explicar cómo funciona un ordenador cuántico, déjame enseñarte cómo funcionaría un ordenador mágico. Imagina que un día descubrimos una caja mágica. La caja contiene una moneda cuyas caras tienen un 1 y un 0. Cuando introduces la moneda en la caja y la cierras, empieza a moverse de forma extraña y suenan ruidos raros en su interior. Pero al abrirla, los ruidos cesan y la moneda aparece quieta en el suelo. A veces muestra el 0, a veces muestra el 1. Cuando intentamos estudiar qué ocurre dentro de la caja cuando está cerrada, descubrimos que es imposible. No hay manera de observar su interior. Y cuando la abres, todo el ruido y el movimiento se detienen. Nadie sabe qué ocurre dentro de la caja. Pero sí podemos estudiar otras cosas. Por ejemplo, descubrimos que cuando abrimos la caja, la mitad de las veces aparece el 0 y la mitad de las veces aparece el 1. O sea, que cada cara de la moneda tiene una probabilidad del 50% de aparecer al abrir la caja. También descubrimos que podemos alterar estos resultados con ayuda de imanes y otros aparatos físicos. Por ejemplo, según cómo coloquemos un imán alrededor de la caja, la probabilidad de encontrar un 1 o un 0 cambia de manera muy concreta. También descubrimos que las cajas, al ponerlas en contacto, sienten algún tipo de conexión mágica, de manera que cuando abres una de ellas, la otra siempre muestra la misma cara que su compañera. Además, cuando cambias la probabilidad de la primera con un imán, simultáneamente cambias la probabilidad de la segunda. Con el tiempo descubrimos muchas más propiedades extrañas. Y he aquí lo importante: aunque no sepamos qué ocurre dentro de la caja, sí sabemos qué ocurre fuera. De hecho, podemos desarrollar una teoría sobre cómo funcionan estas probabilidades y cómo podemos alterarlas a nuestro gusto desde fuera de la caja. Un día a alguien se le ocurre una idea. Si colocamos varias cajas mágicas en fila, creamos ciertas conexiones entre ellas y colocamos los imanes de una manera muy concreta, podemos jugar con la probabilidad de todas las cajas a nuestro antojo. Por ejemplo, podemos colocar los imanes de tal manera que, al abrir todas las cajas, sea muy probable que el número que aparezca tenga exactamente 2 unos y 3 ceros. ¡Voilà! Los científicos se plantean lo siguiente: si tenemos un problema matemático, como por ejemplo encontrar un número que divida al 529, podemos crear una lista de instrucciones que diga cómo colocar los imanes y cómo conectar las cajas entre sí, para que al terminar el proceso aparezca la solución del problema, o al menos un número que probablemente sea la solución. En teoría es posible, y esto es muy interesante. Hay ciertos problemas matemáticos, como el de encontrar los divisores de un número, donde los ordenadores convencionales solo pueden probar y probar números hasta encontrar una respuesta correcta. Para calcular los divisores de números muy grandes, la computación tradicional necesita una buena cantidad de tiempo para revisar todas las opciones una por una. No obstante, con las cajas mágicas, el tiempo que necesitas es el que tardes en colocar los imanes en su sitio. Y en principio, siempre deberías tardar lo mismo. Por tanto, hacer cálculos con las cajas mágicas sería más rápido que usar ordenadores tradicionales. Sí, lo sé. En un mundo donde la magia existe, todo es posible. Y por eso creo que lo que os he contado no tiene mucho sentido.
Salvo por un detalle. Hay ciertos elementos de la naturaleza que se comportan de forma muy parecida a las cajas mágicas. Por ejemplo, los electrones de un átomo pueden encontrarse en distintos niveles energéticos. Cuando el electrón está en el nivel más bajo, decimos que está en el estado 0. Cuando se encuentra en el siguiente nivel energético, decimos que está en el estado 1. Según las leyes de la cuántica, en ocasiones el electrón se encuentra en una superposición de estos dos estados. Pero no nos dejemos impresionar por esto. Lo importante es que cuando medimos en qué estado se encuentra el átomo, nunca lo medimos en los dos estados a la vez. Cuando medimos, a veces está en el estado 0 y otras veces en el estado 1. Según de dónde hayas sacado el átomo, la mitad de las veces lo medirás en un estado y la otra mitad de las veces en el otro. Pero estas probabilidades se pueden modificar a conveniencia mediante campos electromagnéticos o, para que nos entendamos, con ayuda de algo parecido a un láser. Esto es lo que los físicos llaman bit cuántico o, resumidamente, un qubit. La teoría cuántica describe a la perfección cómo se comportan los qubits. Nos dice cómo podemos alterarlos para darles la probabilidad que nosotros queramos. También predice que estos átomos pueden interaccionar entre sí de formas poco intuitivas y que con la preparación adecuada podemos conectar o entrelazar dos qubits entre sí, de forma que al modificar las probabilidades de uno, cambien también las probabilidades del otro. De hecho, con algo de ingenio, puedes preparar un grupo de qubits y mediante láseres y entrelazamientos adecuados conseguir que los átomos muestren el resultado de un problema matemático cuando los midas. La secuencia de pasos que hay que seguir para preparar los átomos de esta manera es un algoritmo cuántico. Por ejemplo, imagina que quieres calcular la raíz cuadrada de 9 y tienes 4 qubits. Cuando midas los qubits encontrarás alguna de estas 16 combinaciones de ceros y unos. Con un algoritmo cuántico podrías modificar la probabilidad de cada una de estas combinaciones. Al final del proceso, no todas las combinaciones serían igual de probables. Un buen algoritmo cuántico aumentaría las probabilidades de la combinación que representa el número 3. Así, cuando midas en qué estado se encuentran los qubits, será muy probable que los encuentres en la raíz cuadrada de 9. Como te puedes imaginar, encontrar algoritmos cuánticos es muy complicado. Para la mayoría de problemas matemáticos, los algoritmos cuánticos que se nos ocurren son tan complicados que un ordenador convencional podría resolver el problema mucho más rápido, y por tanto no son útiles. Pero hay otros problemas, como el de buscar divisores o cosas relacionadas con números primos, donde el algoritmo cuántico encuentra una solución más rápido que la computación tradicional. Casualmente, este es uno de los problemas en los que se apoya la seguridad de las telecomunicaciones encriptadas, y los ordenadores cuánticos tardan tan poco tiempo en resolverlo que serían una herramienta con la que los espías podrían descifrar los mensajes modernos. ¿Cómo van a solucionar esto los ingenieros? Eso lo veremos en el próximo vídeo. Suscríbete a Telecorrenta para no perderte nada. Nos vemos dentro de poco.